Tenemos nuestro bloque de nuestro licenciado en Historia, el señor Roberto Carlos González, para hablar y dialogar justamente y seguir la línea del tiempo, en este caso, para seguir hablando un poquito de lo que tiene que ver con las dictaduras militares, que fue el último tema que tratamos en la clase pasada. Roberto Carlos, ¿cómo anda? Buen día. Bien, muy bien, buen día. Bien, gracias a Dios acá. Llegando al martes de nuevo, pasan. ¿Cómo pasan? Es impresionante. Increíble, increíble. Bien, porque nos hace más calor. Sí, ¿será que se fue del todo? Sí, estaba viendo el ojalá. extendido y bueno, vamos a tener lluvia, como decíamos, para el cierre de la semana y principio de la otra. Pero bueno, vamos a estar llevándola tranquilo. Tuvimos ya mucho calor, ¿no? Sí, bastante. Es así. Llegó el alivio al fin. Llegó el alivio, exactamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy para charlar un poquito, siguiendo la línea? Siguiendo la línea de las dictaduras militares, es necesario aclarar ciertas cuestiones históricas, si se quiere, para poder entender mejor. Porque estuve charlando con algunos alumnos, que no son mis alumnos, pero al fin son alumnos, y hacen a veces consultas. Hay gente que escucha y presta atención al bloque. Y después pregunta. Está bueno, porque muchas de estas cosas aparecen en los exámenes finales. Claro. Usted sabe que el Instituto Terciario está en plena mesa de examen del mes de marzo. Exacto. Lo propio también en la escuela de nivel medio, digamos, la escuela secundaria. Y hay muchas cosas que aparecen de esto que estamos hablando y que ya hablamos el año pasado, aparecen como preguntas de examen. Entonces me parece en primera instancia genial y en segunda fundamental seguir reforzando eso, porque hay muchas de las cosas que nosotros hablamos, Carlos, que son únicas, que hay explicaciones que no están en YouTube, explicaciones técnicas que a veces son pasadas por alto, claro, involuntariamente, por supuesto, y bueno, por eso digo que está bueno también que esto está siendo grabado y que después se puede reproducir. Claro, y está bueno también que escuche la gente y que por ahí se queda con esa intriga, con esa pregunta y que después, bueno, por supuesto te la haga a vos o la puede hacer también acá a través de algún mensaje, ¿no? Ningún problema. Bien. Y también tenemos la otra cuestión de que hay gente que la historia le parece algo aburrido, algo que es solo para entendidos. Sí. Y bueno, pero en realidad eso porque no lo ven como una herramienta de cambio, porque si nosotros nos ponemos a leer un poquito y entendemos sobre nuestra historia, y más aún, el otro día en una cena hablaba sobre el trabajo de los profes de historia, que no es una tarea sencilla ni fácil, pero más compleja la del profe de ciencias políticas, porque esto de las dictaduras militares, si bien se explica desde la historia, pero hay una cuestión muy fuerte ahí con el profe, digo, en el nivel secundario o en ciencias sociales en la escuela primaria. Claro. Hay una cuestión muy fuerte con las ciencias políticas y el poder explicar estas cosas que va más allá del color político, ¿no? Va más allá de la ideología política. Es mucho más profundo. Yo traté de explicarlo y que en algún momento lo vamos a traer para explicar esto de que cómo es la ideología política, ¿no? ¿Cómo surge? No, claro, y va mucho más allá. Es más profundo. Es más profundo. Hay muchas cosas en el medio y otras cosas que están solapadas y que no se ven. Exacto. Que el ciudadano común de a pie, como los 4 que estamos ahora en el estudio, no conocemos. Y que es típico y lógico porque no estamos en el mundo político. Hay cosas que no entendemos. Claro. Bueno, surge la idea después de haber charlado con estos alumnos, surge la idea de poder explicar un poquito características principales de los unitarios y federales. Tenemos que remontarnos al siglo XIX. Claro, ahora hago un punto acá antes de continuar. Muchos por ahí nuevos que están... Conozco jóvenes que le gusta la política y ellos piensan de que la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista fueron los primeros partidos. No, y claro, esto para que la gente entienda y para que los jóvenes sobre todo entiendan,
va mucho más atrás, y es lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Mucho más atrás, y que esos partidos políticos generaron, a ver, no sé si decirlo generaron o provocaron los conflictos con el bando contrario. Claro. Bueno, quizás hoy en día esos nombres ya no aparecen, pero sí las ideologías. Las ideas continúan vigentes. Exacto. Si yo le digo que el primer presidente constitucional, Bartolomé Mitre, era del Partido Liberal y Conservador, ¿no le parece que actualmente tenemos un presidente que tiene la misma línea, digamos? Yo creo que sí. Y estamos hablando de varias décadas, y hasta más de 100. Si nos remontamos en el tiempo, La Libertad Avanza es es el partido más joven. Sí, en teoría. Claro, con el nombre. Y que, bueno, es el que está en el poder ahora, justamente. Sí, pero esto viene desde mucho tiempo antes. Yo recién escuchaba, ¿cómo se llama el señor Ojeda? Sí, Marcelo Ojeda. Marcelo Ojeda decía, es necesario mirar hacia atrás, y me adhiero a esa idea. Es necesario hacer memoria retrospectiva. Ese es el término exacto. Tenemos que ver hacia atrás, y para eso hoy vamos a hablar de unitarios y federales. Bien. Porque este conflicto o este contrapunto de ideas no es de ahora, no es nuevo. Y bueno, vamos con el primer gráfico, señor director, donde aparece unitarios y federales, y una con el fondo de la silueta de la República Argentina con grietas. Sí, eso le iba a decir. No son las provincias, sino son grietas. Nuestra querida Argentina, que desde antes de ser República Argentina ya tenía estos conflictos, claro, y estos problemas. Por un lado, los unitarios. Y bueno, y la pregunta sería, ¿qué es un gobierno unitario? Un gobierno unitario es un sistema de gobierno en el que el poder político se concentra en un solo nivel de gobierno, generalmente el gobierno central o nacional. En este sistema, el gobierno central tiene la autoridad para tomar decisiones y también para implementar políticas para todo el país, sin necesidad de consultar y coordinar con gobiernos locales o regionales. O sea, el gobierno central sería la presidencia de la nación, para que se entienda, y no le da, digamos, artículo a los gobernadores y mucho menos a los intendentes. Toma las decisiones arbitrariamente, claro. Características claves de un gobierno unitario: centralización del poder. El gobierno central tiene la mayor parte del poder y la autoridad para tomar decisiones. Unidad territorial. Usted vaya pensando en su casa lo que le voy diciendo. Exacto, y vaya relacionando. Estamos hablando de allá antes de la Constitución Nacional, sancionada en 1853. Estamos hablando de antes. O sea, imagínense. Sí. Decía, unidad territorial. El país se considera una unidad territorial indivisible, sin divisiones regionales o locales con autonomía significativa. O sea, las provincias, y bueno, quedan en eso y listo. Sistema administrativo único. El gobierno central establece y administra políticas y programas para todo el país sin necesidad de coordinar con los gobiernos provinciales y mucho menos municipales, ¿no es cierto? Ventajas de un gobierno unitario, porque cada sistema tiene sus pros y sus contras, claro. Obviamente. Eficiencia y rapidez en la toma de decisiones. En primer lugar, el gobierno central puede tomar decisiones rápidamente sin necesidad de consultar con gobiernos locales. Lo hace rápido, unilateralmente. Unidad y coherencia en las políticas. El gobierno central puede implementar políticas consistentes en todo el país. Sería lo mismo para Ushuaia, La Quiaca o Buenos Aires, sería la misma decisión. Economías de escala. El gobierno central puede aprovechar economías de escala al implementar programas y políticas a nivel nacional. Desventajas del gobierno unitario: falta de representación local. Claro. Falta de representación local. Ojo con esa, que en algunos casos es muy visible. Sí. Los gobiernos locales pueden no tener suficiente representación o influencia en las decisiones del gobierno central.
ineficiencia en las respuestas a necesidades locales. Eso es lo que por ahí a veces se habla, cómo se van a enterar en una oficina en Buenos Aires qué es lo que le pasa a la gente del impenetrable, por ejemplo. Sí. Es muy difícil. Sí, podemos nombrar diferentes puntos del país. Es un ejemplo. Sí. El gobierno central puede no ser capaz de responder eficazmente a las necesidades específicas de las comunidades locales. Riesgo de autoritarismo. Atención, un gobierno unitario puede llevar a un sistema autoritario si el poder se concentra en manos de unos pocos individuos o grupos. Esa es la parte de el gobierno unitario. Estamos hablando de antes de que seamos República Argentina y antes de tener gobiernos constitucionales y antes de tener democracia. Entonces, usted piense un poquito ahí, que está escuchando la radio, que está mirando la tele. En cambio, un gobierno federal es un sistema de gobierno en el que el poder político se divide entre un gobierno central y varios gobiernos locales o regionales, como provincias, por ejemplo, y municipios, en este caso, que es el modelo de Argentina, ¿no? Que tiene provincias y municipios. Otros países se dividen en estados, por ejemplo, Brasil, México, bueno, entre otros. Bueno, características clave de un gobierno federal: división de poderes. El poder se divide entre el gobierno central y los gobiernos locales o regionales. El gobierno federal se caracteriza por tener autonomía regional. Tienen una cierta autonomía para tomar decisiones e implementar políticas en su jurisdicción. Por ejemplo, esto que está pasando ahora, para citar un ejemplo de del momento, lo que decía recién el subsecretario Ojeda, son políticas que se están aplicando en la provincia del Chaco específicamente. Decisiones tomadas por el gobierno de la provincia del Chaco. Nada tiene que ver nación con eso. Exacto. Ventajas de un gobierno federal. Primero vamos al sistema de representación. Los gobiernos locales o regionales están representados en el gobierno central a través de mecanismos como el Senado o la Cámara de Diputados. Podemos citar un ejemplo. Hoy tenemos representación política en la Cámara Baja, que quiere decir Cámara de Diputados Nacionales. Exacto. Tenemos un representante de Presidencia de la Plaza. Claro. Punto y aparte. Lo que usted quiera pensar en su casa es una cuestión meramente suya. Ventaja de un gobierno federal: representación más cercana a los ciudadanos. Los gobiernos locales o regionales pueden responder más eficazmente a las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos. Así piensa un federal. Diversidad y experimentación. Los gobiernos locales o regionales pueden experimentar con diferentes políticas y programas, lo que puede generar innovaciones y soluciones efectivas. Vamos a ver cómo le va a ese operativo de mañana. Muy interesante el saber, o este programa que se está llevando adelante también por el mes de la mujer. Es muy interesante para escuchar cuál es el objetivo, qué se quiere lograr con eso. Y a eso se refiere con experimentar. Bueno, también protección de los derechos regionales. El sistema federal puede proteger los derechos e intereses de las regiones y comunidades locales. Desventaja de un gobierno federal. Eso le iba a decir, porque muchos están diciendo, lo federal es lo que está ahora, pero ¿cuáles son las desventajas? Así como tiene su pro, tiene sus contras. Complejidad y burocracia. El sistema federal puede ser más complejo y burocrático que un sistema unitario, lo que significa generar ineficiencias y conflictos. Y ahí viene la gran discusión entre un modelo y el otro. Siempre. Bueno, desigualdades regionales. Las regiones o comunidades locales pueden tener diferentes niveles de recursos y capacidades. Por eso siempre se habla de las provincias más pobres en recursos, por ejemplo. Lo que puede generar desigualdades e injusticias. Conflicto entre niveles de gobierno. Muchas veces no coincide lo que dice el gobierno local, lo que dice el provincial, lo que dice el nacional. Claro. Tenemos ahí a veces diferencias. Conflictos entre niveles de gobierno. Los diferentes niveles de gobierno pueden tener intereses y prioridades contradictorias, es lo que le decía, lo que puede generar conflictos y desafíos para la gobernabilidad. Bien.
y es para analizarlo. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Y estas ideas siguen vigentes. Lo que eran los, por un lado, por eso le puse unitarios con azul. Sí, para que se note y la federales diferencia. con rojo, porque eran los colores con los que se identificaban. Cada uno. Cada uno. Bien. Bueno, el primer gobierno constitucionalista, con la llegada al poder de Bartolomé Mitre, justamente, ¿se acuerda el señor que estaba en el billete de 2 pesos? Sí, El celeste? sí. Ese es el señor Mitre. Ujú. Bueno, llega al poder con el Partido Liberal. Y si uno se pone a leer, a googlear o a buscar o preguntarle a la inteligencia artificial qué son las ideas liberales, y si uno se pone a leer, se va a dar cuenta que, por ejemplo, por citar algo que usted se puede dar cuenta fácilmente, el actual gobierno nacional es liberal. Claro. De hecho, Lleva lo el decía nombre. recién, la Sí. libertad avanza. Ujú. Bueno, y siempre tenemos que pensar que lo que nos pasa acá es producto de lo que está pasando afuera. Porque en realidad la verdadera política, la que importa, es a mí me costó un poco entender, sinceramente, la política internacional. Necesité que haya otros profes, otra gente que me explique, y también poder profundizar sobre que esto que pasa en el mundo influye también en el país, en las provincias y en los municipios. Aunque la gente no diga, pero ¿cómo va a influir lo que influye? Influye. Por ejemplo, la primera dictadura militar. Hablamos de las causas y las consecuencias. Por ejemplo, algo que pasó en Estados Unidos en 1929. Ahí puede poner la segunda imagen, señor director. Ujú. El famoso crack del 29, la caída de la bolsa o del Ujú. Wall Street Center en Claro. Estados Unidos. Quebró la bolsa. Mucha gente quedó en la calle. Mucha gente se suicidó porque Perdió de todo. ser multimillonario perdió todo. Perdió todo, sí. Mucha gente sin trabajo. Esa es una imagen de la época en Nueva York, que bueno, es impresionante la cantidad de gente que salía a pedir trabajo. Trabajo, claro. Escaseó la materia prima, la producción, o sea, colapsó todo el sistema completo, porque al colapsar, digamos, la bolsa, que era lo principal, lo que maneja el dinero, las acciones, cae todo lo demás. Una cadena. Es una cadena, Sí. es la famosa reacción en cadena. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Todos los países, no solamente de América, sino de todo el mundo, principalmente Europa también, sufrió las consecuencias económicas de lo que pasó en en Estados Unidos, fíjate vos. Y eso llegó a la Argentina, No fue obviamente. la excepción. No fue la excepción. ¿Y quién era presidente en ese momento? Ya estaba viejito, don Hipólito Yrigoyen, segunda presidencia. Habíamos hablado, ¿te acordás? En el bloque anterior. Sí. Primera presidencia, 1916, Ley Sáenz Peña, Sí. donde, bueno, justamente Victorino de la Plaza cierra ese periodo liberal, conservador, que viene allá desde 1862 con Mitre. Ujú. Fíjate cuántos años pasaron hasta 1916. Es el partido político que más permaneció en el poder, el Partido Autonomista Nacional, o el Partido Liberal, si se quiere, hasta que llegan los radicales del 16. Después tenemos el periodo de Marcelo Torcuato Alvear, otro periodo, y el último periodo, 28, 29 y 30, hay un poquito de Irigoyen. Llega el primer golpe militar, el primer golpe de Estado, que me olvidé decirte en el anterior bloque, el gobierno de la concordancia, así se llamó, que no lo había expuesto, con José Félix Uriburu. Y bueno, y ahí empiezan, digamos, antes del 76 hablábamos, tuvimos 5 dictaduras militares, y cada una con sus características propias, pero a la vez con características comunes. De todas. Todas tienen, así como en las matemáticas, trazamos la línea, hay un denominador común. Claro. Hay un denominador común. El derrocar a gobiernos democráticos.
derrocar en la mayoría de los casos gobiernos populares. La Unión Cívica Radical surgió como un partido popular. El Partido Justicialista es el partido más popular de todos, digamos. No sé si mal llamado, porque hay que ver a qué se refiere exactamente cuando uno dice populista. Claro. Populista. Ojo que es un término ambiguo, si se quiere. Significa varias cosas. Hay que ver... Hay que ver de qué forma lo tomaban. Claro. ¿Con qué fin? O con qué fin lo decimos. Sí, también. O cómo lo interpretamos, porque a veces decimos cosas que no sabemos lo que significa. Acá, por ejemplo, me están acotando mucho Sí. que hay muchos gobiernos federales que tienen cosas del gobierno unitario. Exactamente. Y bien. también me dicen al revés. Al revés. Claro. O sea, Sí. son ideologías distintas, pero que con el correr de los tiempos se fueron, no sé si fusionando, pero sí agarrando partes, o como decís vos. Sí. Yo me considero unitario, pero me conviene... Le pongo, ahí tiene está. un 10. Me Deme la conviene libreta. Esto que es federal, me conviene Sí. ponerlo acá y lo va modificando de acuerdo a lo que necesita. Carlos, vos que estás en los medios de comunicación hace bastante tiempo, ya considero. Creo que el día que se haga la historia de los medios de comunicación en Presidencia de la Plaza vas a aparecer, porque hace mucho tiempo que lo estás haciendo. Y yo te pregunto, para vos, Ujú. que estás todos los días acá compartiendo con la gente, que la gente te mira, te escucha, ¿qué es más importante? A ver, una pregunta quizá un poco, con un poco de pimienta. Sí. ¿Qué interesa más en la actualidad? A ver, ¿ponemos primero los intereses políticos o los intereses de la gente? Y sí. Hoy en día, ¿Qué está como primero? ¿Qué Claro. ponemos primero? debería ser de una forma, pero lamentablemente es de otra. El tema va siempre lo político. ¿Siempre están los intereses políticos? Primero, cuando tendría que ser lo contrario. Y a veces, lamentablemente, uno quiere poner los intereses de la gente Sí. y es tapado a veces. Sí. ¿Por qué? Por el poder, justamente. Sí, a mí, Pero bueno, eso es algo que se va a dar en estas elecciones de medio término, Sí. las legislativas. Sí. La lucha que se está dando entre los que quieren conservar el poder Exacto. y los que quieren recuperar el poder. Es lo mismo que los unitarios y los federales que estábamos viendo recién en pantalla. El color rojo y el color azul. Se va a dar, mire, fíjese en las redes sociales, fíjese en los medios de Sí. comunicación. O si no, ¿por qué usted piensa que se dan las alianzas? Ujú. Alguna alianza que usa, pero en serio se juntaron ¿Por qué se dan las- personaje con este personaje, sí, justamente porque están buscando que ese interés político del otro lado no ingrese, no recupere fuerza o no llegue al poder. Exactamente, porque si yo digo, si reviso la historia, la Unión Cívica Radical con los liberales estuvieron en conflicto siempre. Estuvieron en conflicto siempre. Y no eran ideas iguales. Esa es una de las cosas por lo cual llegó el primer golpe de Estado. Por Claro, ejemplo, en claro. 1930 fue lo que derrocó a Irigoyen. Ujú. Ese otro sector político y concentrado que no podía llegar al poder a través de las urnas, ¿cómo lo hizo? A través de las armas, a través de la fuerza, a través del ejército en ese momento, ¿no? Y bueno, esto de las alianzas también da mucho, Sí, es para, mucho de qué es hablar, para hablar. porque la gente por ahí no entiende y a mí también me costó entender. Claro. Pero lo que pasa es que el ciudadano común, como el operador, como la productora, como vos, como yo, no piensa como piensa un político. Exactamente. Y por sí. eso no entendemos. Acá, algunos dicen que estamos viviendo otra vez en la Argentina el sálvese quien pueda. Ujú. Hacé lo que podés y arreglate como podés. Es lo que Se habla. se habla y se escucha. Y que bueno, es evidente que los intereses políticos, sin ánimo de confrontar, No, obviamente, ni obviamente. ofender ni nada, pero lo que está pasando es políticamente correcto. Ahora, lo que le parece a la sociedad, lo que le parece o lo que le parezca a la sociedad, ya es otro tema. Otro tema.
así. Pero bueno, porque yo... Pero es importante para poner en contexto, porque Sí. de esto vamos a seguir hablando. Vamos a Cada- seguir hablando. Son, como decía Roberto Carlos, varias que se fueron dando en diferentes aspectos Sí. y que tenían una finalidad justamente. Y las alianzas actuales tienen una finalidad. Toda cosa tiene finalidad, ¿no? Totalmente, Sí. ahí es súper evidente. A veces uno no le encuentra explicación, pero hay una explicación. Sí, sí, Los intereses. exactamente. Es así. El seguir en el poder, porque realmente el que lucha por llegar ahí, y bueno, quiere permanecer. Claro. Obviamente es así. Es muy raro el que diga, bueno, llegué al poder, voy 4 años y me alejo. Sí. Muy difícil. Muy, no. Y es un tema por ahí que puede llegar a levantar temperatura, pero no es en contra ni a favor No, de no, nadie. por supuesto. Simplemente es el resultado de un análisis Exacto. y contextualizando, digamos, y comparando aquello con lo que pasa hoy. Por eso digo nuevamente, pienso, es súper, hiper importante en el nivel medio para las nuevas generaciones el trabajo de los profes de historia y el de ciencias políticas, fundamentalmente, porque ¿sabes qué es lo que no tenemos? Y es notorio, formación política. Exacto. Nos hacemos fanáticos de un color, nos hacemos unitario o federal y repetimos lo que nos dicen que tenemos que repetir y por ahí no sabemos ni lo que significa. Es así. Es así, totalmente. Bueno, estábamos hablando con Roberto Carlos entonces hoy sobre un tema importante para poner en contexto a la gente, porque esto vamos a seguir hablando. Tenemos mucho para seguir charlando. Cualquier coincidencia con la realidad no es justamente una casualidad. Esto viene hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, lo que hablábamos y decíamos recién, muchas veces uno dirá, che, pero estaban diciendo los chicos que el unitario hace esto, pero que dice que es federal tiene cosa de unitario y el que era... Y bueno, Sí. así es, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, Roberto, muchísimas gracias como siempre y bueno, hasta el próximo martes que seguramente va a pasar rápido otra vez, ¿eh? Sí, y bueno, ya va a ser después del 24 de marzo, hoy es 18. Sí. Ya va a ser después, y después ya se viene Malvinas, Es ya cierto. se viene el mes de abril, Sí. y también es un tema muy sensible, y hay muchas cosas de las que no se han hablado todavía, Eso. que justamente tiene que ver con el último golpe de Estado, esto de los chicos de Malvinas. Que va muy relacionado. Muy relacionado. Exactamente. Gracias, Roberto. Gracias. Música, pausa y ya.